buenas tardes. ¿Qué tal están en este inicio de semana, en este primer programa de la semana de Viva la Gente? Comenzamos semana en este lunes y como siempre ya saben ustedes que tenemos un programa súper interesante. Tendremos videollamada con nuestra psicóloga, con Sara Buchón. Vamos a hablar de la memoria, de los recuerdos, de cómo almacenamos nuestros recuerdos y de cómo estos recuerdos van evolucionando y cambiando con el paso del tiempo, de acuerdo a que nosotros nos interesen bien por nuestras emociones del momento o por las de después. También tendremos a María Luz Pomares de Ser Talento hablando de competencias, de la flexibilidad, de cómo adaptarnos a diferentes situaciones laborales. También tendremos como siempre a nuestro chef de cabecera, Pablo Estopiñán, con sus curiosidades, también mucho más, así que como siempre les digo, se sientan, se relajan ya un poquito con nosotros, que ya toca, que ya anochece mucho antes y que apetece estar antes de tiempo en casa como lo hacíamos antes, que lo hacíamos en la temporada de verano. Estamos en otoño, ya se nota y ya invita a estar tranquilamente en casa. Disfruten un ratito con nosotros. Y empezamos este lunes en Viva la Gente hablando de psicología, de recuerdos, de memoria. Lo hacemos con nuestra psicóloga, con Sara Buchón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de los recuerdos, de cómo van evolucionando esos recuerdos con el paso del tiempo, de los años, cómo los vamos adaptando, ¿no? a nuestras situaciones del momento, también a nuestras emociones, porque tienen mucho que ver, ¿no? Sí, desde luego, las emociones más intensas que se asocian a recuerdos tienden a permanecer más en nuestra memoria, sobre todo por una cuestión de adaptación, ¿no? Si hemos tenido una vivencia que ha sido muy alegre o muy triste, que podría ser un poco la contrariedad, al final nuestra mente lo que hace es almacenar esa memoria porque puede resultarnos útil en un futuro y nuestra memoria funciona así, ¿no? El intenta ser lo más efectiva posible para poder aprender en un futuro. ¿Cómo va evolucionando entonces esos recuerdos? A lo mejor en el momento, el suceso, cuanto más actual posible que ha pasado en ese momento, es de una manera, y cuando pasa el tiempo, nosotros somos, de verdad pensamos que realmente lo que estamos contando es así, pero lo que ha pasado es que lo hemos ido adaptando por ese transcurso del tiempo y porque se han perdido datos por el camino, ¿no? Exactamente, la memoria es muy compleja. Todos creemos que la memoria es muy fiel, es muy exacta y realmente es todo lo contrario. Lo que tiende a hacer la memoria es que cuando se olvidan ese tipo de datos, confabula. Confabular significa que es que nuestra memoria rellena los datos que faltan con sus creencias, con nuestras experiencias o con simplemente lo que considera oportuno, ¿no? Entonces, nunca un recuerdo y cuanto más tiempo pase este recuerdo va a ser realmente fidedigno. De hecho, hay un dato muy curioso que dice que nosotros empezamos a lograr nuestra propia memoria a partir de los 7 años. Es decir, que la memoria propia, el almacenamiento de los recuerdos propios comienza a partir de esa edad. Esto no quiere decir que antes de esta edad no tengamos memoria o no almacenemos recuerdos. Sí que ocurre, normalmente son recuerdos, como antes decías, que emocionalmente son muy intensos, pues nuestro primer día de guardería, algún problema que hemos tenido en el colegio o algún asunto que para nosotros ha sido muy importante, es probable que almacenemos la memoria. Pero sí que es importante destacar que cuanto más tiempo pasa, este tipo de recuerdos pueden separarse mucho de la realidad porque se tiende a confabular. Además, también supongo que tendrá mucho que ver cómo almacenamos recuerdos que son positivos para nosotros, que han sido alegrías, emociones positivas, a unos malos recuerdos, ¿no? Algo con aspectos negativos. Exactamente, al final, como decía al principio, lo que pretende la memoria es generarnos una experiencia para poder determinar, dar una respuesta rápida en momentos que para nosotros sean similares. Al final, lo que tiene a hacer nuestra memoria es una comparativa de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en ese momento. De manera que vamos a dar una respuesta rápida que nos va a prever o nos va a ayudar a poder condicionar nuestra respuesta en diferentes vivencias. Entonces, es muy importante tener en cuenta que un recuerdo negativo nos va a condicionar también en muchos episodios de nuestra vida. Y de hecho, lo que hay que hacer es trabajar ese recuerdo porque la emoción genera un pozo, la emoción genera una sensación que al final
se activa de forma casi automática en diferentes momentos que pueden no ser reales, porque al final la experiencia que hemos tenido en un momento anterior no tiene por qué ser exactamente igual en la actualidad. Y eso, por ejemplo, imagínate, ocurre también con las personalidades, con las personas cuando las conocemos, a veces nos ocurre de, uy, esta persona no sé por qué, pero no me cae bien, ¿no? Y es porque Sí. tendemos a generalizar una personalidad que hemos conocido en un momento anterior con una personalidad que conocemos ahora. Y de forma subconsciente solemos unir a estas dos personas que realmente no tienen nada que ver. Pero la tendencia siempre es a dar una respuesta automática ante situaciones y experiencias ya vividas. Ajá, qué curioso. Sara, además, este tipo de personas, por ejemplo, que parece que han anulado todo lo que ha pasado anteriormente en su vida, un pasado por algunas situaciones poco agradables, entonces es verdad, es cierto cuando dicen, es que parece que lo he olvidado de mi vida, de mi memoria. Es así, entonces, como que se ha hecho como un borrón y cuenta nueva. Por supuesto. De hecho, es un mecanismo de supervivencia. Es decir, cuando la persona vive un hecho traumático muy doloroso, la memoria tiende a olvidarse. De hecho, tiende a olvidarse puede ser en el mismo momento, en el sentido de que una persona vive una desrealización o despersonalización, que estos dos tipos de situaciones son situaciones de estrés muy elevado. El cerebro lo que tiende es a olvidar esta parte de la situación, justamente, como decía, como mecanismo de defensa para que la persona no sienta ese dolor o esa emoción. Pero sin embargo, se olvida la situación, pero la emoción puede llegar a continuar. Y también, por ejemplo, ocurre en los trastornos de estrés postraumático, que existen flashbacks, donde la persona no es capaz de controlar estos pensamientos y le vienen de forma intrusiva, que no puede controlar y le producen muchísima angustia. Entonces, es normal que ante periodos de estrés o de ansiedad la memoria se ve perjudicada, ¿no? Que tiendes a olvidar. Cierto es que un nivel de estrés mínimo puede favorecer el mantenimiento de la memoria. Por ejemplo, estamos estudiando, tenemos un examen próximo, un nivel de estrés mínimo puede ayudar a la consolidación de la memoria, pero sin embargo un estrés continuado, un estrés muy cambiante, un estrés muy agudo, sí que dificulta a la hora de consolidar la memoria. Y luego también hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de memoria. La memoria de trabajo, que es la que nos ayuda a realizar ciertas actividades más mecanizadas, o la memoria episódica, que era la que tú comentabas, ¿no? La memoria episódica, de hecho, otra curiosidad es que cuando existe un problema de degeneración, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o este tipo de patologías, esa es la memoria que más tarda en perderse. Es decir, una persona que tiene un Alzheimer, por ejemplo, diagnosticado, tiende a recordar mejor su infancia o los momentos vividos cuando era más joven que realmente lo que ha comido ese mismo día. Ujú. ¿Y qué pasa con estos momentos que pensamos que los tenemos olvidados y que no nos acordamos? ¿Realmente los almacenamos en alguna cajita guardada en nuestro cerebro y se pueden sacar en algún momento dado? Sí, claro, o sea, al final nosotros almacenamos memoria, cierto es que tenemos una capacidad limitada, pero justamente lo que puede evocar ese tipo de pensamientos son las emociones o los sentidos. Yo creo que a todos y a todas nos ha pasado en alguna ocasión el tener un olor, ¿no? El olor de nuestra abuela, de nuestro abuelo, de un olor del pueblo, de la infancia, que de repente percibimos ese olor y directamente nos evoca un recuerdo. Sí. De hecho, el olfato es uno de los sentidos más evolucionados y más primitivos, perdón, más primitivos, que hacen que justamente el tener ese sentido nos evoque al recuerdo rápidamente. Y luego también se sabe que hay terapias psicológicas que lo que buscan es evocar esos pensamientos más guardados en la memoria para sacarlos y trabajarlos. Ujú. Sara, bueno, lo has comentado un poco, no sé qué tiene esto que ver también con estas situaciones que a veces, no sé si es por los recuerdos, estos déjà vu que a veces nos suceden, que dices, esto lo he vivido ya. ¿Esto realmente es por un recuerdo o por qué sucede esto? Bueno, no existe una teoría clara ni existen estudios que exactamente digan qué es lo que está ocurriendo. Se cree generalmente que pueden formar parte de un recuerdo un poco vago o simplemente que nuestra mente activa esa sensación de déjà vu. No existe literatura científica respecto a esto, pero por lo general suele ser un recuerdo que puede ser análogo o similar, que nos evoca esa situación y nos hace creer que esa situación ya la hemos vivido. Ujú. Entonces hay veces que somos nosotros los que estamos fabricando nuestros recuerdos y nos creemos que realmente han sucedido así, no lo son, ¿no?
Exactamente. De hecho, la consolidación de la memoria, como ya hemos tratado en otras ocasiones, se produce durante el sueño. Entonces, periodos Mm, en los que no descansamos bien o periodos de estrés, como hemos dicho, si no realizamos esa fase del sueño, que es la del fase del sueño REM, vamos a tener dificultad tanto de almacenamiento como de evocación de los recuerdos. Y por lo general nuestra mente sigue activa, hay una parte más consciente y otra parte más subconsciente en la que se van almacenando ese tipo de recuerdos y, como he dicho anteriormente, tiene una funcionalidad a la hora de darnos una respuesta más concreta o más sencilla ante situaciones que pueden ser que nos adapten a la respuesta más correcta o más adaptativa. ujú. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? El cómo vamos evolucionando, cómo evolucionan esos recuerdos con el paso de los años y que igual pues pueden discernir mucho de lo que eran originariamente al que después hemos creado, ¿no? Sí, sí, además, bueno, hay un estudio reciente que dice que los seres humanos vamos a evolucionar con una pérdida de memoria. Este estudio lo que alegaba es en fin, que el hecho de tener dispositivos electrónicos, el no utilizar la memoria, antes almacenábamos mucha más memoria, los cumpleaños, los teléfonos, las direcciones, los nombres de las personas, y Sí. cada vez estamos más habituados a este tipo de almacenamiento de memoria externa, digamos, de alguna forma, que no Ajá. nos ayudan a favorecer la memoria. Entonces, en definitiva, lo que sí que se debería hacer es un trabajo más exhaustivo y trabajar mucho más la memoria para poder conseguir unos recuerdos más fidedignos, mucho más evolucionados y poder trabajar esa memoria con diferentes actividades o recuerdos. Ujú. ¿Y qué nos pasa, Sara, en nuestra mente cuando, por ejemplo, queremos acordarnos de la imagen, de la cara, del rostro de personas realmente muy queridas para nosotros, pues bien que hayan fallecido recientemente o de alguna situación y no podemos hacerlo porque no podemos recordar a veces rostros tan conocidos y nos da como una agonía no poder hacerlo? Sí, eso ocurre tanto con los rostros, la voz, son cosas que a veces pueden tender a la pérdida. Como decía, si existe una ansiedad o si existe una preocupación, es más difícil que evoquemos esa memoria. Pero pérdidas de memoria ocurren, ¿no? Pero yo creo que eso está más asociado al miedo ante la pérdida del recuerdo, ¿no? Que de alguna forma intentas recordar ese rostro o esa voz o esas características de la persona y cuestan el poder evocarlas. Simplemente es una pérdida de información que ocurre y que bueno, pues nuestro cerebro no puede conseguir evocarla. Como también ocurre lo de tenerlo en la punta de la lengua, ¿no? El querer decir una palabra y que Sí. no te salga. Tenemos la sensación de tener esa palabra en la mente porque realmente la tenemos, pero lo que se está produciendo ahí es un problema de evocación, ¿no? De evocar ese recuerdo que tenemos de alguna forma subconsciente. Y bueno, como dato curioso también, ocurre también que cuando yo tengo una palabra que quiero evocar y no me sale, pero me sale otra que no me deja recordar la que quiero recordar, eso en psicología se llama la hermanita fea, ¿no? La hermanita fea se dice cuando quieres decir una palabra pero te sale otra que al final te perjudica más que te ayuda. Ajá. Es como un escudo entonces de protección para en ese momento, como o un aliado, ¿cómo es? Sí, bueno, que nuestra mente al final nos juega malas pasadas. Al principio Ajá. decíamos que la memoria no es fidedigna. A veces, muchas veces creemos de no, esto es así porque yo lo recuerdo. Sin embargo, hablas con algún familiar o algún adulto, ¿no? En los casos me refiero a los recuerdos de cuando somos más pequeños y más jóvenes. Y cuando los jóvenes o los niños recuerdan un poco más, con más dificultad que los adultos, que no quiere decir que los adultos tengan mejor memoria, pero sí que es cierto que a veces complementamos esos vacíos de memoria con información exterior y cuando comparamos esa situación con la otra, nos damos cuenta de que no realmente. Y luego pues que nos juegan malas pasadas. Queremos recordar una palabra y de repente nuestro cerebro dice, pues no, te voy a poner esta en la cabeza y llega un momento que ya nos ofuscamos, nos cabreamos y no conseguimos encontrar la palabra. Simplemente nuestra mente no es exacta, nuestra memoria no es perfecta y ocurren ciertas situaciones que pueden favorecer o perjudicar, depende de cada situación, a nuestra memoria. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna explicación para estas personas que dicen, bueno, tienes una memoria de oro? Por ejemplo, en un grupo de amigos siempre está la persona que siempre se acuerda de aquellos momentos de muchísimos años atrás con pelos y señales. ¿Esto hay algunas personas que puedan tener más capacidad para recordar pues esos momentos pasados que otras o por qué se produce?
Bueno, al final también va con la personalidad. Cada uno disponemos de unas habilidades más desarrolladas, mucho mejor que otras personas, pues, por ejemplo, el cálculo aritmético, otras personas para el vocabulario, para el lenguaje. No existe una tipología de personas, simplemente pueden ser personas que se fijen más en los detalles, que para ellos sean más importantes pues la conversación o aquello que se está diciendo y por qué se está diciendo. Puede ser en base a su experiencia, puede ser en base a su personalidad, y al final se trata de gente que busca más el detalle y que pueda almacenar más esa memoria, pero nuestra memoria, como decía antes, no es ilimitada. Es decir, personas que recuerdan más los detalles puede ser que tengan más problemas de memoria en otros aspectos Ajá. de la vida, o al revés, o no existe una tipología general. Lo que quiero decir es que va a ir en base a los intereses o a la personalidad de cada uno de nosotros, lo que va a determinar si vamos a tener mejor o peor memoria, y sobre todo el uso que se hace de la memoria y cómo se entrena. Es importante entrenar la memoria siempre, como decía anteriormente, memorizar ciertas cosas, no tender a ir siempre a lo sencillo, a lo fácil, donde podemos acudir a un calendario, por ejemplo, en nuestro móvil, sino tener que ir recordando algunas fechas también va a trabajar nuestra memoria. Ujú. Sara, de verdad, gracias por estar con nosotros hoy en este lunes, explicándonos un poco cómo funcionamos a nivel interior y cómo funcionan esos recuerdos, que siempre es bonito recordarlos y no tener que ir, ¿no?, a un dispositivo móvil para poder hacerlo. Gracias, Sara, por estar con nosotros. A vosotros, un saludo. Vamos a hacer nosotros ahora una pequeñita pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en Viva la Gente. Y continuamos este lunes hablando de competencias con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos en este espacio de Ser Talento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Hablamos de competencias que son varias, ¿no?, a tener en cuenta en procesos de selección, y una de ellas es la flexibilidad. Bueno, que hay que tener en cuenta, y hay personas que tienen más o menos flexibilidad para diferentes situaciones, ¿no?, del trabajo en las que adaptarse. ¿Y cuáles son este tipo de personas que en esos procesos de selección, Mariluz, pues se nota, ¿no?, que son flexibles? Porque de verdad pueden haber diferentes situaciones, ya no solo en el inicio, sino a lo largo del tiempo, ¿no?, en el entorno del trabajo. Pues sí, está siendo muy importante, sobre todo en estos espacios que estamos hablando del bienestar emocional, el bienestar, el trabajo en equipo, las empresas con una forma de gestión moderna. Cada vez más nos ocupamos de seleccionar perfiles que tengan estas competencias, como es la capacidad de ser flexible o adaptarse a los diferentes entornos. Esta competencia, que la valoramos muchísimo en los procesos, se va a caracterizar por personas que ante un cambio en una situación se adaptan con facilidad, son capaces incluso de aportar diferentes soluciones e incluso revisar sus propios criterios ante una aportación de otro miembro del equipo, otra persona que aporte una diferencia, pues van a ser flexibles, adaptables y van a tener la capacidad de introducir estos cambios y tienen la capacidad de aceptar críticas, por supuesto. Esta competencia está muy valorada precisamente porque en las empresas modernas con tanto cambio necesitamos flexibilidad y adaptación, efectivamente. Bueno, además también estas personas deberían tener una buena gestión del tiempo, pues para cumplir objetivos, y además también todo eso puede generar el buen clima, ¿no?, en el entorno laboral. Pues sí, además, como tú bien has dicho, de la capacidad de ser flexibles y adaptarnos a los entornos, muy importante también la competencia de planificarnos el tiempo, con lo cual esta competencia va a requerir de las personas pues que entrenen esta habilidad de planificarnos y ser capaces de gestionar los tiempos y no atender a estos ladrones de tiempo que nos amenazan constantemente. ¿Cómo podemos hacerlo eso, lo de gestionar el tiempo? Porque nos viene bien no solo para el trabajo, para el día a día, sino nos viene bien para a nivel personal, ¿no? Hablamos también de personas flexibles y de adaptación, pues también las mujeres de esto sabemos un rato, ¿no? El adaptarnos en la vida laboral, la vida conciliar con la vida personal, y cómo debemos entonces de hacer una buena gestión de nuestro tiempo. Sí, muy importante, puesto que es una habilidad que se aprende, porque hay veces que tendemos a decir, es que sé gestionar el tiempo, no sé, es una habilidad que
podemos aprender y tenemos que entrenarla. Y para ello yo recomendaría, por ejemplo, aprender a priorizar tareas, como decimos nosotros, A, B y C, el ABC. ¿Qué sería el A, B y C? Pues tener en primer lugar las tareas A, aquellas que son importantes y son urgentes y debería hacer de manera inmediata. Luego están las tareas B y ahí la clave es ser capaces de clasificar cuáles son A, cuáles son B, y la competencia establecer prioridades. Y estas B serían aquellas que no son tan urgentes, pero son importantes también. Y luego, poco a poco, seríamos capaces con estas tareas A, B y C, clasificando y atendiendo según el orden de importante y urgente, ¿no? Priorizar, al fin y al cabo, ¿no? Todo esto de lo más urgente a lo menos urgente. Y al final, lo que no es lo urgente para hacerlo ya, deberíamos de agendarlo para que no se nos pase, ¿no? Efectivamente, de ahí la capacidad muchas veces cuando impartimos un curso de gestión del tiempo, de planificación, lo primero que les pido, a ver vuestra agenda, vuestra planificación a 3 meses vista. Dice, ¿cómo a 3 meses vista? Digo, bueno, a un mes vista, a un mes y una semana. Pues no, mucha gente pues aprende a hacer lo que son las listas de tareas diarias, donde todo el mundo pues por la mañana, ¿no?, dice, a ver, todo lo que tengo que hacer hoy. Y luego no hacen este pequeño ejercicio de priorizar y ver qué es más importante, urgente, aquello que tengo que hacer ya, y para eso la matriz de Eisenhower, que es una matriz del tiempo, nos puede ayudar mucho para aprender este hábito de planificarnos, ¿verdad? De manera que luego hay una parte que será aquello que detectemos que es menos importante y menos urgente, que son los pendientes, ¿no? Porque quizás no lleguemos, si somos demasiado autoexigentes y queremos hacer demasiadas cosas en poco tiempo, pues quizás se nos queden pendientes y esto a veces no se sabe gestionar bien. Bueno, medios, gestiones, de cómo planificarnos. Hemos hablado de la agenda también. ¿Qué más se puede recurrir? Pues para ser capaces de planificar y agendar hay que medir muy bien los tiempos y hay una habilidad que es exactamente conocer y ser ahí bastante realistas en el tiempo que nos toma hacer qué tareas, porque muchas veces no somos conscientes de todos los pequeños detalles que tenemos que hacer ciertas tareas. Por ejemplo, sabemos a qué hora tenemos que estar en un lugar, pero no percibimos que puede haber semáforos, puede haber un incidente, con lo cual ser capaces de medir los tiempos. Por ejemplo, claro, ¿no? Claro, tenemos que ser realistas y saber que no siempre las tareas nos ocupan el mismo tiempo, con lo cual esos imprevisibles también tenemos que hacerlos previsibles y así no nos dirán cuando alguien llegue tarde a una reunión, es que ha habido muchos semáforos en rojo, ¿no? Tendremos que tener la responsabilidad de medir bien los tiempos, aparte de priorizar y saber el tiempo que nos puede llevar cada cosa y agendar absolutamente todo, para ser conscientes del tiempo que disponemos. Bueno, es importante esa parte, ¿no? El saber cómo planificar, cómo agendarnos para ir de lo urgente, de lo más urgente a lo menos urgente. Pero luego está el cumplir con lo planificado, por lo que decías, ¿no? Que si luego nos excusamos y llegamos tarde porque hemos encontrado atascos. Bueno, hay que contar con todo esto, ¿no? Y que luego todo lo agendado para después podamos cumplirlo. ¿Cómo se hace? Efectivamente, pues ahí tenemos que adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo aprender a decir no. ¿Qué significa aprender a decir no? Pues hay tareas que nos ocupan tiempo, son importantes y urgentes y puede venir alguien diciéndonos que hagamos nuevas tareas, ¿no? O queremos quedar bien con alguien y no sabemos decir que no, pues ahí vamos a tener un problema porque quizás estamos atendiendo tareas que nos ha pedido alguien y por querer agradar a esa persona nos ponemos a hacer esa tarea, pero no es ni importante ni urgente y estamos procrastinando, dejando de lado otras que son... que conocimos, claro, ¿no? que sí, y podemos dejar de lado otras, con lo cual esta habilidad de decir que no a veces y evidentemente explicar los argumentos de por qué no podemos atender en ese momento esa petición y aprender con asertividad a planificar y decir esto que no es importante pero no es tan urgente, lo vamos a hacer tal día, tal hora porque es el mejor momento y antes hay otras prioridades. Esto no todo el mundo tiene esa habilidad asertiva, esta comunicación asertiva, y aprender a decir no es un elemento imprescindible para planificar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si no aprendemos a decir no? Al final hay tareas que no llegamos a cumplir, las dejamos para mañana, esa mañana luego es pasado, ¿no? Y todo esto al final puede provocar incluso ansiedad entre los trabajadores por no cumplir, ¿no?, lo planificado. Claro, importante es ser flexible y adaptable, como hemos comentado, y trabajar con esta matriz del tiempo, con lo cual, si una tarea tenemos nueva información y descubrimos que se puede
planificar para un momento posterior ya no va a ser lo importante y urgente, y quizás lo podemos planificar, pero tengamos en cuenta que es muy probable que siempre se nos queden pendientes a lo largo del día, a lo largo de la semana, pero estas deben ser las que son menos importantes y menos urgentes. El problema es atender prioridades que no lo son, y entonces pues los pendientes nos van a generar mucha ansiedad porque eran importantes y urgentes y deberían haberse hecho antes. Con lo cual, esta matriz del tiempo, recordar matriz de Eisenhower, importante saber, aprender a trabajarla para que los pendientes no nos generen tanta ansiedad, porque realmente se pueden dejar para otro momento que quizá dentro de una semana ya sean importantes y urgentes. Y sobre todo, el cómo gestionar estos pendientes. Tenemos que tener la tranquilidad de que si hacemos una buena planificación y una buena gestión del tiempo, aprendemos a planificar, se nos quedarán cosas pendientes que no pasa nada si las hacemos mañana, porque precisamente tenemos un tiempo para hacerlas, con lo cual nos va a producir menos ansiedad. Decías que es importante también informarnos en decir que no, cómo hacerlo, en la asertividad. Bueno, también tenemos que delegar para que se puedan cumplir esos objetivos. ¿Cómo delegamos? ¿Cómo aprendemos también a saber delegar? ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? Cuando vemos, no hay que esperar al último momento cuando vemos que ya no podemos más, ¿no? Efectivamente. Algo muy importante para aprender a delegar es que tenemos que formar a gente, a nuestro equipo o personas que colaboran con nosotros, para que puedan ser capaces de hacer tareas que cuando llegue el momento yo pueda delegar, con lo cual nos sirve como tú has dicho, agotar al último minuto y buscar a ver quién puede hacer algo y esas personas no estén preparadas porque no las hemos formado previamente. ¿Pero qué tareas vamos a delegar? Pues en esta matriz del tiempo veremos las que son importantes y no son tan urgentes, ¿no? Esas las vamos a planificar, pero esas que no son tan importantes y no requieren de mi atención, pero que son urgentes, son las tareas que vamos a delegar. Y para delegar, evidentemente, tenemos que ver qué tareas vamos a delegar y a quién, y supervisar, puesto que nosotros, responsables de delegar esa tarea, debemos de ocupar tiempo en hacer ese seguimiento y esa supervisión. Pero recordar que a última hora no sirve, tenemos que adelantarnos y planificar que podemos tener que delegar tareas y formar a nuestros colaboradores para que puedan realizarla. Bueno, muy importante todo esto, la flexibilidad al fin y al cabo, que era ese concepto inicial que es importante, en el que cada uno pues debemos también de aplicarlo a nivel laboral y a nivel también personal, porque al final parece que tenemos a lo mejor el día planificado de una manera y bueno, pues puede ocurrir cualquier situación y debemos de saber cómo adaptarnos, ¿no? Efectivamente, y de ahí la productividad. Tenemos que aprender a adaptarnos, a ser flexibles, a gestionar los tiempos. Si quieres, un día hablamos de los ladrones de tiempo, muy importante, para poder cumplir con los objetivos, y todo esto pues nos va a ayudar a mucho mejor bienestar y trabajar más a gusto y en equipo en las nuestra salud emocional, salud laboral, ¿no? Eso es, importantísimo. María Luz Pomares, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jessica. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa, pero ya saben que no tardamos nada, que es un momentito y que volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y vamos ahora con el vídeo que nos envía todas las semanas, en los lunes, Pablo Estopiñán, nuestro chef de cabecera. Vamos a verlo. Y aquí estamos, último día que hablamos de los sabores. Sí, ya vale de pesadeces y de tanta papila gustativa, ¿verdad? Vamos a terminar por todo lo alto. Vamos a terminar con un sabor que no todos conocéis, un sabor que no todos habéis estudiado, pero que existe. Que existe y que hoy día se debería ya estudiar en los libros del colegio. En fin, vamos a hablar del umami. ¿Os suena? El umami es el quinto sabor. El sabor que más recientemente se ha descubierto. Y dirás, ¿se puede descubrir un sabor? A ver, descubrir, no, porque llevamos cientos y miles de años comiéndolo y probándolo. Pero sí que se aprendió a identificarlo, a catalogarlo y a saber de dónde proviene. Y es que el umami es un sabor que no se capta bien por sí solo. Y por ello tardó tanto en descubrirse. Si tuviéramos que comparar el umami con algún tipo de Megazord de los Power Rangers, el umami sería el Power Ranger blanco. Ese águila mecánica que llegaba en algunos momentos precisos para ¡pum!, acoplarse al Megazord y darle nuevos poderes y características. O ese tigre que llenaba el Megazord de una armadura súper tocha con una espada súper guapa. Igual me estoy yendo por las ramas con las comparaciones. Pero es que el umami eso es lo que hace. El umami le da fuerza a todo. Además es el único sabor que se autoacumula consigo mismo y que puede formar umami más umami, super umami. Pero vamos por el principio. Este sabor se descubrió por primera vez en 1908 con un químico japonés llamado
Kikunae Ikeda. Sí, me lo he apuntado de la mano, porque es que era un nombre demasiado complicado para acordarme, parecía un trabalenguas. En fin, Kikunae Ikeda dijo, esto que estoy comiendo tiene algo, voy a investigar. Ikeda, el científico, un día estaba paseando por el puerto y encontró pues cultivadores de alga kombu. El alga kombu es una alga que crece en los mares de Japón, que es muy ancha, muy grande, muy gruesa, y que al secarse, pues como tiene agua de mar en su interior, desprende en su superficie un polvito blanco, como unos pequeños cristalitos, que no llega a ser sólido, pero que está muy cerca de serlo. Una Ikeda, pues, pasó el dedito por el alga, se lo llevó a la lengua y dijo, esto es lo que yo busco. Total, que empezó a hacer pruebas, empezó a combinarlo y decidió que este era un nuevo sabor y que tenía unas propiedades que no tenían otros, que era de potenciar cualquier otro sabor. Este nuevo gusto proporcionaba a los alimentos características sabrosas, y así lo llamó umami. Umami en japonés es sabroso. Gracias a estas investigaciones, más adelante se sacó el controvertido glutamato monosódico, que ahora hablaremos de él. Durante más de 1000 años los japoneses usaban estas algas secas con ese polvito, con esa sal, con ese glutamato, para aderezar sus caldos. Lo echaban como echamos nosotros la zanahoria, el apio o el puerro a la hora de cocer la carne y el pescado, y con esto conseguían que, oye, el caldo estuviese mucho más rico. Nadie sabía por qué, pero echando esas algas, los caldos salían que te cagas de buenos. Y aquí viene la segunda parte, lo que se llama el IMP. Pocos años después, un becario de Ikeda descubrió que además del glutamato monosódico que se producía en las algas, había otra sustancia, el IMP, que también potenciaba los sabores y que estimulaba los mismos receptores del sabor que identificaban el umami. Pero ahí no acaba la cosa, Ahora viene lo interesante, la fusión de los umamis. En 1960, no hace tanto, Akina Kuninaka, otro becario del señor Ikeda, descubrió que si cogías el IMP, el glutamato monosódico, y los juntabas en un caldo, las sensaciones de placer se disparaban. El cerebro producía las mismas sustancias que se producen a la hora de tener relaciones sexuales, que también pasaba en el chocolate, pero nunca había pasado con algo salado a tal nivel. Puede que con el queso, pero es que el queso tiene IMP. Hoy día sabemos que estas sustancias, el glutamato monosódico y el IMP, se encuentran en muchísimos alimentos, sobre todo en los alimentos deshidratados. El IMP es una proteína que se produce en los alimentos deshidratados, sobre todo en setas, en quesos curados que han ido perdiendo su agua con la maduración, en jamones serranos, en jamones de 5J, en cecinas, en pescados salados, en el foie, ese hígado de pato que tanto se usa para acompañar carne en los platos caros y que está muy bueno. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos documentados, la comunidad científica europea y occidental se mostraban bastante reticentes a que un japonés hubiese descubierto un quinto sabor. Y seguían diciendo que existían 4 sabores y que el umami no era más que un potenciador del sabor. Y estuvo en duda hasta 2001. Por fin, en 2001, tuvo que llegar un científico estadounidense al cual su palabra sí que se respetaba algo más dentro de la comunidad científica, quizás simplemente porque fuera estadounidense, demostró que sí, que existían los receptores de IMP y de glutamato monosódico en la lengua, y que por lo tanto existía como tal el gusto umami. Y de repente todos los estadounidenses empezaron a darse las manos como si hubiesen descubierto el mundo. Sin embargo, esta historia no es tan triste. A este hombre, a Ikeda, se le respetó, al menos en Oriente. Solo un año después de su descubrimiento, la compañía Ajinomoto, que seguramente algunos conozcáis, empezó a comercializar esta sal que salía de las algas que él descubrió. Bueno, él no descubrió las algas, él descubrió el polvillo que producían esas algas. Pues la compañía Ajinomoto empezó a embolsar ese polvito y a venderlo para potenciar el sabor de los caldos sin tener que echar algas dentro del cocido. O de la sopa, o de lo que quiera que se hicieran los japoneses. Dando durante mucho tiempo a la cocina asiática ese no sé qué, que qué sé yo, que pocas más cocinas en el mundo tenían. Quizá la francesa, la italiana y la mediterránea. Dentro de todo usaban el umami sin tener constancia de ello. Me preguntáis dónde se puede comprar. Hoy día se puede encontrar en muchas grandes superficies, pero sobre todo en comercios locales de vuestra ciudad que lleven, pues, gente asiática o que estén especializados en ingredientes asiáticos. Y lo vais a encontrar prácticamente en todo tipo de snacks, de verdad que sí. A partir de ahora igual os explota la cabeza cada vez que cogéis una bolsa o algo de picar. Vais a mirar los ingredientes y vais a decir... aceite de girasol, preparado de tomate, especias, pimientos, azúcar, cebolla en polvo, sal, dextrosa. Y aquí viene, potenciador del sabor, glutamato de monosodio. Ahí lo tenéis. Por eso las patatas están tan ricas y por eso las consumimos tanto. En fin, que no os entretengo más. Hasta aquí llegan los sabores por ahora. Porque hay un sexto sabor que ahora mismo se está investigando en la Universidad de Massachusetts. De verdad que sí. Es el sabor graso, el sabor de la grasa. Pero eso no está catalogado aún y es muy poco referencial. Así que no vamos a hablar de ello. Y la semana que viene os espero un vídeo un tanto más entretenido con el que os recomiendo que lleguéis con una libretita en la mano. Porque vamos a cocinar. Vamos a hacer cosas de comer. Que no todo sean palabras en esta vida. Que masticar de vez en cuando también está bien, ¿verdad que sí? Bueno, hasta luego. Vamos ahora a conectar con la redacción de Elche Noticias para que nos dé el avance informativo de este lunes.
Y conectamos en primer lugar con la redacción de Elche Noticias con nuestro compañero Mario Abril. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo empezamos la semana en Elche? ¿Qué tal, Jessica? A partir de las 8:30 de la tarde vamos con toda la información de este lunes que pasa por la investigación que está llevando a cabo la Comisaría Provincial de la Policía Nacional tras una actuación en Elche en la que redujeron a patadas y a golpes a 2 detenidos. De momento el caso está en manos de la Comisaría Provincial. Está investigando la actuación para determinar si abre un expediente disciplinario a los agentes implicados. La noticia y el vídeo lo van a poder ver a partir de las 8:30 de la tarde en Elche Noticias. También hoy se ha conocido por parte de la Concejalía de Igualdad las diferentes acciones que van a desarrollar con motivo del 25 de noviembre, con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres. Asuntos que ampliamos en Elche Noticias, Jessica. Gracias, Mario. Vamos a conectar ahora con la redacción de Deportes, nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, por lo menos una alegría también para los seguidores del Elche Club de Fútbol, ¿no? ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas a todos los espectadores del Elche 7 de Televisión. Teníamos ganas de contarte esta noticia. Por fin ha ganado el Elche un partido oficial, en este caso de la Copa del Rey. El Elche venció 0-3 en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal al Club Deportivo Alcora de Regional Preferente, es decir, de la 6ª categoría del fútbol español. Tenía que imponerse la lógica, faltaría más, y el Elche venció con un gol de Ezequiel Ponce, el argentino, y doblete de Roger Martí, sus primeros tantos con el Elche. Además, una buena noticia fue el debut con el primer equipo de los canteranos, de los jugadores del filial, Carles Marco, que fue titular, lateral diestro, Rodrigo Mendoza, 17 años, el murciano es un mediocentro con muchísimo futuro e internacional con la selección española de su categoría, y el serbio Vane Nesevic, 20 años, un jugador también que promete. Lo comentamos todo en el informativo de deportes aquí en Elche 7 Televisión, también en el Mucho Elche de Noé Gomis, cada día a las 9:30 de la noche. Saludos. Gracias, Pepe. Pues ya saben ustedes que estas noticias, también otras, las pueden ver más ampliadas en tiempo de Elche Noticias. Después también más actualidad del deporte de aquí de Elche, de la comarca, con nuestro compañero Noé Gomis en Mucho Elche. Y esta noche también película de humor para empezar bien la semana aquí en Elche 7 Televisión. Tenemos Algo pasa con Mary. Así que ya saben que vamos a ver un trocito de la película, por si no la recuerdan, es mítica, pero vamos a ver un trocito para que la recuerden. A los 16 años me enamoré. Como skinny love just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Cut out all the ropes to let me fall. My, 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 my. Right in the moment. Told you to be patient.
¿A dónde coño ha ido? ¡Espera! ¡Un segundo! ¿Dónde? ¡Hola! ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, Tú estás realmente preciosa. gracias. ¿Qué es eso? ¿Mm? En tu oreja. ¿Mi oreja? No, en la izquierda. No es... ¿Es gel fijador? Sí. Genial, me viene fantástico. Yo no suelo te hace ponerme falta, siempre no. un poco. Me quedé sin él. ¿Qué tal vamos por aquí? Bien, ¿Quieren más vino? claro. Pero cuando dices asesino, ¿te refieres a...? ¿A qué ha matado? Sí, O sea, un verdadero asesino convicto. ha matado a gente, lo sé, es de locos. ¿Pero qué pasa? No hay- Y terminamos aquí este Viva la Gente de este lunes 14 de noviembre. Mañana volvemos como siempre, 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.